a ignorar que las iglesias prácticamente están uniendo a las personas nada más para que puedan hacer chiqui chiqui. O sea, cuando se habla de yugo desigual, la persona solamente piensa que es de pareja, novio y esposo. Y no, eso embarca todo. Un amigo que te aleje del camino del Señor. Dios. Ya, Sí. eso ahí. ¡Qué profundidad! Pero vamos para el matrimonio que vamos. Y que yo quiero. Sí, No. yo digo que el tema... Segundo de Corintios capítulo 6, su verso 14. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Si tenemos los mismos intereses, los mismos ideales, las mismas culturas, no es desigual. Independientemente que vayamos Y Dios a no un tendría ni nuevo que lugar. hablar. ¿Cómo fue, Giné? Si tenemos los mismos intereses, Ajá. los mismos ideales, Ajá. las mismas culturas, ¿ok? Los mismos proyectos. No es un yugo desigual. Puede ser que sí, ¿Por qué? porque el yugo desigual es todo lo que no se adapta al plan de Dios. Bienvenidos, mi gente, una vez más. Esto es Sin Límites Radio Show. En esta ocasión estaremos dialogando sobre si una persona cristiana puede o no tener una relación con una no cristiana con el fin de llegar al matrimonio. Bienvenidos. Bueno. Este Ay, tema, bonito. Ay. este tema está un poco picante, la verdad, porque es un tema que, aunque quizás muchos tengan el conocimiento de hablarlo, tendrían temor por el sistema. Porque tenemos un sistema que nos obliga a rendirnos a ese sistema diabólico que se ha implantado, donde no se puede enseñar la palabra de Dios ampliamente, pero también creo que Dios tiene personas preparadas para que puedan enseñar acerca de eso. Predícalo. Es decir, vamos a hablar acerca de ese tema, como ya dijo nuestra hermana Yané, que si una persona cristiana se puede unir en una relación matrimonial con una persona Uno no impío. no impío, cristiana, o impío, sea, no una persona impía. Con un chuletú, No, hablen claro, hay con que- un chuletú. Aquí no venimos a maquillar nada. Yo quiero, Un chuletú. yo quiero escuchar qué Mota piensa. Mota, primeramente, No, yo quiero saber qué usted No, piensa. porque a Mota le Bueno. gustan su mala. Ay, Lucy. Tampoco así. No, mira. Lo primero Moto que- muchacho serio. Lo primero que hay que Eso no es ver- nada. Este va a ser un tema un poquito largo. ¿Por qué? Porque hay que buscar el significado de una persona cristiana. ¿Qué es lo que es una persona ¿Te fijas? cristiana? ¿Me entiendes? Ese es uno. Claro, es Ahora, yo soy de la persona que yo Ya se creo... está justificando. Ya. No, pues, Bueno, pues entonces vamos a decir una persona religiosa o una persona no religiosa. Ajá. O no perteneciente el a tu tema- religión. No, Ginés, el Ya. tema se quedó igual. Gine, Haga lo que- eso está como al lado, Gine. Por donde quiera que tú lo pongas. no, pero mira... Ya eso te he editado hace rato. Sí. Todo hay que ver porque mira, cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa la persona que tú tengas al lado. Mentira. Ese propósito. Discúlpeme. Ese propósito. Hello. Ahora, de que tú no quieras dejar que Dios Ay. mueva ese espíritu en ti, eso es otra cosa. Pero al final de cuentas, como dijo Carlos los otros días, que nosotros no podemos parar el propósito de Dios. Mota. Nosotros Así es. no. Mota, Y, te digo algo. Oye, tú dijiste Está algo. que- descarriado 150,000 No, veces. y él dijo algo que él mismo se contradijo ahí, porque cuando tú dices de que la persona, que el propósito de Dios yo no lo puedo romper, y luego dice que la persona que Dios tiene un propósito con él puede elegir a cualquiera. O sea, cualquier persona que Dios tiene un propósito con él, o sea, todo el trayecto de su vida, Dios tiene trazado un plan para cada detalle. Dios es un Dios de detalle. Exacto. Sí. Dios tiene trazado un plan para cada detalle de nuestras vidas. Y aquí entra una gran pregunta. Ustedes, ¿quién me puede responder? Ustedes entienden que Dios a lo suyo, vamos a hablar de lo suyo, o sea, los que son de Dios, no lo conozco yo a todos los que son de Dios. ¿Me entienden? No porque usted esté en la iglesia quiere decir que usted sea de Dios. O no, porque usted sea afuera, usted quiere decir que no sea de Dios. Eso, el único que tiene la potestad de saber eso es Dios. Y si se lo revela, mira, ese es mi hijo, ya usted tiene que decirle, ese hijo de Dios, porque Dios me dijo a mí que es su hijo, aunque usted lo vea como usted lo vea. ¿Me entiende? Sí. O sea que eso es atestiguar Claro. del plan de Dios.
Ahora, cuando Dios tiene, por ejemplo, un plan con una persona, Dios tiene un trazado cada detalle de su vida. La gran pregunta que tengo en este momento es, ¿ustedes entienden que Dios a cada elegido le tiene una pareja específica desde antes de su nacimiento? Sí. Yo digo que Mota, sí. responda. Yo entiendo que sí. Yo digo que sí. digo que sí. Igual Pero- que pero- como hay personas que están Hay un problema. destinadas, Pero recuerda- y va a Una sonar pregunta, extraño. Mota va a Hay responder personas que no están las malas. destinadas a no casarse. Ustedes me también. escuchan. Ustedes me Ahí, escuchan. tenemos que tener algo en cuenta, Sí. que Dios no da libre albedrío. Ujú. Él sí no tiene todo, está todo planeado, está Sí. todo, porque Dios es un Dios de orden. Claro. Pero Él nos dio libre albedrío. Sí, eso tenemos una voluntad propia, sí. Claro, Que entonces- podemos salirnos del plan de él. Exactamente. Si queremos. Tenemos que tener eso pendiente. Ok. O sea que- Independientemente de que Él tiene su plan. Sí. Él nos dio el libre albedrío. Tú oye, Mota. Aunque, espérense, aunque una mala, tú no puedes decir que no es la persona que Dios tiene para ti. Pero es que, Mira, mira, yo últimamente digo, bueno, no existen personas ni buenas ni malas. O sea, en nuestro concepto. No, porque prácticamente tenemos que mirarlo como Dios lo ve, Sí. el final de las personas. ¿Entiendes? Dios ve el final de la persona, Dios ve tu corazón. Por eso dice que Dios ve tu corazón. Porque Dios conoce cada precepto o cada decisión que hasta que tú vas a tomar, que tú no sabes que tú vayas a tomar. ¿Me entiendes? Por eso dice que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y eso dijo de ellos antes de que hubiesen nacido. ¿Me está entendiendo? O sea que ya Dios sabía la intención del corazón de cada uno antes de ellos ni siquiera nacer. O sea, Dios sabe la intención ¡Qué de código! nuestro corazón antes de nosotros ni siquiera nacer, porque Dios es omnisciente, omnisapiente, es que sabe todas las cosas. ¿Me entiendes? O sea que, Mota, no importa dónde esté la esposa que Dios le tiene a usted, o que le tiene a Jorge, o que le tiene a Lucy, el punto es pero Sí, es que no quería desesperarse, alguien. porque, mire, la desesperación. No va a hablar todo el Mota, mundo. tú sabes Ya que empieza a hablar. perdón. la desesperación, pero déjame explicar esto porque yo Sí, no he no, terminado. hay Sí, que está en silencio. hay que- La desesperación, yo lo voy a dejar hablar ahora mismo. Ok. Para terminar, cierro Pero, aquí. Carlos. La desesperación es lo único que nos hace salir del plan de Dios. Sea por un momento, sea por 2 años, sea por un momento. A veces nos desesperamos. A veces Yo sentimos, no estoy de acuerdo. de acuerdo al tema que estamos hablando, a veces sentimos que que está pasando Yo nuestra no edad. estoy de acuerdo. Que Yo no digo está- que Especialmente de nosotras las Y mujeres. por eso es que no podemos encontrar nuestra alma gemela. ¿Cómo yo fue que tú opino me dijiste que el hay otro día? muchos más La palabra. factores Alma que gemela, tu alma influyen gemela. en el por qué elegimos a la pareja incorrecta. Lucy, Porque demasiado Porque a veces factores. nosotros a veces nos Dele, Luis. desesperamos, Sí, como más dijo que la él. desesperación, miren. Está la presión social, no es lo mismo que la desesperación. Eso sí. No lo es. Es la misma presión que hasta en la iglesia te ponen, porque ya vamos a ignorar que las iglesias prácticamente están uniendo a las personas nada más para que puedan hacer chiqui chiqui y que no caigan en pecado. Sacando a 2 personas que Dios tiene un propósito con ellos y poniéndolos en un lugar completamente diferente porque usted quiere proteger ¿qué? Exactamente. Pero es que, mira, Y me disculpan honestamente. Eso es un fenómeno que estamos viviendo mucho en Latinoamérica. Y voy a hablar sobre mi país, República Dominicana. Ya la religión se ha convertido en un negocio político. Estamos como los tiempos de antes. El que tenga más vaca. Ese te conviene porque hijo de pastores que esa iglesia da pila de ofrenda. O sea, usted está muy viejo, varón, usted no tiene mucho que ofrecer. Usted tiene que coger lo que venga ya. Ay, Mira, Ya usted tiene lo que primero, resolver. antes de llegar bien a ese tema, mira, la primera pregunta que nosotros Nos hacemos. nos hacemos es ¿qué significa unirse en un yugo desigual? Sí. Esa sería la primera pregunta, la primera pregunta que nosotros como personas no podemos yo le voy a dar hacer. chance Yo te respondo. al profeta aquí. No, yo voy a Una hablar. persona que no es Porque a espiritualmente mí me matan. activa o que no es cristiana o de dicha religión a la cual usted quiera referirse. Sí, por ahí que vamos. Y una persona que sí está de ese lado espiritual.
Tan simple como eso. Lo que pasa es que no es solamente la religión cristiana, sino que también se ve en en todas las religiones, universalmente hablando, que para yo estar contigo tenemos que entendernos a cierto nivel para que haya un respeto y un funcionamiento de la relación. Y gran influencia de esto es la religión, porque influye la crianza, la educación de la familia, en cómo esa casa va a fluir. Y yo no juzgo a nadie por esta decisión. Ahora, nosotros, las personas que creemos en Dios y nos llamamos ser cristianos y seguimos dicha fe, somos un poquito mucho flexibles. Yo soy bastante joven, pero me van a decir que yo soy rajatabla. ¿Por qué? Porque yo no creo en el yugo desigual, por experiencia propia y por experiencias que han vivido bastantes colegas. Yo no creo que eso es para todo el mundo. Lo que pasa es que eso no era lo que tenía el propósito de Dios contigo. Perfecto. A eso voy. Yo digo que eso no es para todo el mundo. Yo te digo que no es a todo el mundo, que Dios le pone a una persona en un yugo desigual, porque no todo el mundo tiene la fortaleza de cargar con su propio peso espiritual más el peso de otra persona y ser básicamente responsable de dicha persona, a traerlo en el camino. Pero si ustedes se van a otras religiones, esto ni siquiera es una opción. Es que usted, si usted quiere estar conmigo, usted tiene que empezar a aprenderse el Corán. Empiece ya a aprenderse pero mira, es que también tal oración. pero nosotros somos los más flexibles. ¿Por qué? Estamos equivocados porque mira, también hay que, por eso mismo te dije, hay que hacerle la pregunta, ¿qué significa unirse en yugo desigual? A veces no se está, en eso también a veces no habla del mismo matrimonio. También puede embarcar muchas cosas, muchos significados también. ¿Cómo? Yo puedo poner un ejemplo a mi hermana Yané, que está aquí al lado mío. Yo veo que Yané me puede alejar de los caminos del Señor. Yo tengo que quizá quitarme de ella, alejarme un poco, porque por más que uno sea, hay familiares y hay amigos que te alejan del camino del Señor, y eso hay también un yugo desigual. Entonces, eso es lo que también hay que explicarle también a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, porque cuando se habla ahora mismo en la iglesia, cuando se habla de yugo desigual, la persona solamente piensa que es de pareja, novio y esposo, y no, eso embarca todo. Un amigo que te aleje del camino del Señor. Dios. Ya, sí. Eso ahí. ¡Qué profundidad! Pero vamos para el matrimonio que vamos. Yo digo que el tema se enfoca bastante en el matrimonio. Ya yo digo que eso está bastante generalizado y voy contigo, Mota. Sí. Pero es un tema que todos, como dice la hermana Ginette, todos con el libre albedrío somos capaces de decidir o por lo menos reaccionar y decir, esta persona no me conviene. Como dicen por ahí, esto yo lo puedo hacer, más sin embargo no me es lícito, me voy a alejar un poquito. Si no tengo la madurez y fortaleza espiritual de combatirlo e incluso cambiarme y cambiar ese punto de vista en esta persona o esta forma. De hecho, Mota, puede que un momento tú te alejes de la persona que es, porque todavía tú no tienes la revelación. Exactamente. Sí. ¿Me entiendes? Y eso de yugo desigual se ha descontextualizado demasiado. Sí. Porque pueden haber dos jóvenes en la iglesia, vamos a decir, adorando juntos y ministrando juntos en la misma iglesia y de la misma, vamos a decir... de la misma tela. De la misma cesta, vamos a decir... de la misma secta o la misma institución religiosa y pueden ser yugo desigual. Claro que sí. ¿Me entiendes? Sí, porque no tiene que ver. Espiritualmente hablando, claro que sí. Porque hay personas que no tienen esa madurez, ¿me entiendes? O sea que yugo desigual no es simplemente uno que está en la iglesia y otro que está fuera de la iglesia, no. Yugo desigual es todo lo que no abarca, no, como dijo Mota, todo lo que no está escrito dentro del plan de Dios, porque si Dios tiene un plan de Dios, Dios conoce hasta nuestros hijos antes de nosotros tenerlo, y ya le dio hasta nombre antes de nosotros tenerlo, ¿me entiendes? O sea que prácticamente el punto es cosa que no se vive fácil, que nosotros obviamos, es la revelación de Dios, la conexión con Dios. Volvemos a esta palabra, la conexión continua y permanente con Dios. No es que usted tiene que ir para un monte. No. Usted puede estar ahí sentado trabajando y usted está hablando con Dios. Y Dios habla.
Yo soy testigo de que Dios habla, de toda forma Dios habla. Dios te habla por un árbol, te habla por un niño, te habla un vehículo pasando, te da un mensaje. Tú miras un árbol y Dios te habla, un pajarillo volando. Un niño viene y te dice una palabra y Dios te habla. Hasta un borracho viene y te dice una palabra y Dios te habla. En una ocasión yo le di una bola a un borracho y él me dijo, él me estaba hablando de algo. Y eso me puso a pensar, increíble. Ya yo, por ejemplo, veo una persona por ahí, yo trato de subirlo y darle una bola. Porque nunca sabe lo que va a aprender. Mira, El instrumento que Dios bautiza. Ese es el punto. En O Mateo... sea, no conocemos el instrumento que Dios tiene para que sea nuestra pareja. Pero si nos disponemos a conocerlo, mira, indiscutiblemente Dios, por el deseo y la intención tuya de querer hacer lo correcto como Él quiere, porque a Dios le agrada que nosotros, por eso dice que vayamos en oración, a Dios le agrada que nosotros le hablemos. Dios sabe todo, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, Él lo sabe todo antes de nosotros tomar la decisión, pero Él le agrada que nosotros vayamos a Él y le digamos, comuniquemos, eso se llama comunicación. Mira, en Mateo 10, versículo 14, dice, si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdese el polvo de los pies. ¿Usted me entendiendo? Ahí podemos también, ahí podemos añadir el yugo desigual. O sea, cuando... Pues yo puedo poner ese mismo ejemplo. Si yo tengo a mi hermana Lucy y no quiere escuchar la palabra de Dios, y yo como cristiano, y ella está viviendo su vida como la quiera vivir, ella quiere vivir su vida como la quiera vivir, y yo veo que ella no se está llevando de mí. Yo sé que el camino, porque yo no sé, la cosa más fácil es llevar a una persona a escuchar la palabra y la gente como que se le encuentra difícil, ¿me entiendes? Entonces, si yo veo que ella no lo quiere hacer o no está interesado en hacerlo, ¿tú sabes lo que yo hago? Ya es un yugo desigual entre yo y ella. María Monte con Peñavalle, salpe de ahí. Porque yo y ella somos amigos, ¿me entiendes? Así que es un tema muy largo y muy... Yo lo voy a aportar. Dale, y antes de que tú digas, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Porque sé que vas a entrar a una materia bastante profunda. No tan profunda, pero... ¿Qué significa la religión para ti? O sea, ¿qué significa ser cristiano para ti? ¿Cuánto tú amas ser cristiano? ¿Cuánto lo respetas? ¿Y qué estarías dispuesto a hacer por ese amor que tú sientes a tu Dios? Bueno, ya me hiciste una pregunta... No lo vamos a hacer del tema, pero... 5 en 1. ¿Me entiendes? No tiene que ser extensa. Eso es lo que le llamamos 5 preguntas en uno. Lucy, por favor, ¿Me entiendes? trátamelo suave. No, es para que... Pero yo te voy a dar esa respuesta respuesta. Ejemplo, ¿qué significa una persona ser cristiana? para ti. Para mí, una persona que tenga el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ajá. Porque no puedo decir que es una persona que cumpla todos los mandamientos de Dios. Porque en una nosotros infringimos la ley. Ok. Todos somos pecadores. Ahora, Una persona que decida. Una es tú decir que yo cumplo los mandamientos, y otra es tú tener el deseo de Yo he hacer la decidido voluntad cumplirlos. de Dios. Tenga atención. Entonces, ese es el cristiano para mí. La persona que tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios. La persona no Y cristiana... un poquito podemos más decir, allá, un poquito más que el deseo. Porque, ¿Y qué harías por amor o por este deseo? ¿qué es no, el punto? porque es lo mismo, ¿verdad que es lo mismo? Ajá. Nosotros caemos no es lo siempre... mismo, ¿no? No, nosotros siempre No, porque tú puedes tener el deseo. ¿Y caemos qué tú en vas a hacer querer. con ese deseo? en querer hacer la voluntad de Dios. Ok, ese es el punto. Yo lo que estoy diciendo es que caemos en lo mismo. Sí, porque... ¿Qué voy a hacer con ese deseo? Hacer la voluntad de Dios. O sea, caemos en lo mismo. Vamos a Pues bien, preguntarle entonces, a el Felipe tema es- soporte. ¿Qué el lo que tema con es eso? el Porque yugo a mí no me desigual. importa lo que Señora, me no digan. podemos Eso salir- yo no voy de acuerdo con el yugo. ¿Con qué, Lucy, que no va? Con el yugo desigual. No, porque Lucy el dice- yugo desigual, no vamos con eso. No, pero- espérate. Lucy, tú tienes que... No, Deme- yo creo deme que yo un me chance, expliqué bastante bien. A usted le está dando por información y que lo otro, que por yo eso no le doy hice chance. la pregunta a Jorge Luis, porque voy a dejar que Jorge Luis hable. Dile rápido que él da y vuelvo y aportación. sostengo que no voy de acuerdo. Claro, yo estoy como así, voy a como que dejar quiero hablar, todos pero que- hablen para que el público en sí pueda identificar el fallo entre los yugos desiguales en nuestra religión específicamente, los que hablamos de ser cristiano. Continúa. Yo quiero aclarar un texto de la Biblia que se ha leído por mucho tiempo, Desátelo, Lucy, que se quiere casar. que se encuentra Y en yo la veo que él está carta... como buscando.
No, yo no busco. Yo soy un hombre- Afuera del redil, yo varón. soy un hombre de Ya yo lo revelación. veo como buceando No, fuera, no. fuera de la profundidad. El hombre de Dios no sabe del plan, créeme que sí. Bueno. Segunda de Corintios, su capítulo 6, el verso 14. Yo quiero leer ahí. Ese es el versículo favorito. Exactamente. De todos los chuletos y los calvos que quieren no sé cómo comer te profetizó. Ese, No, es que por ese ahí es va. el versículo Desde popular. Adivinen. Desde empezar el programa ya hizo habló de No, pero Adivinen. yo quiero dar una referencia porque Vamos a realmente escuchar. quiero hablar en este texto bíblico porque han dado una mala interpretación. Ay. del Vamos a escuchar versículo. al Vamos pastor a aquí. escuchar, varón, ¿eh? Pero tienes que escuchar Vamos, y después iluminado. juzgar. Ujú. Segunda de Corintios capítulo 6, su verso 14. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con los incrédulos? Ese texto bíblico realmente se ha tomado simplemente y se ha ido de la parte del matrimonio. Esa es la parte que más enfatiza el matrimonio y el matrimonio. Claro, porque estamos hablando Fíjate de un que- lazo, una promesa que tú hasta haces. un ministerio que tú emprendas. que es eterna o debería. Como Dios muestra, hasta un ministerio que tú Voy ahí. emprendas y tú no estás con la persona que Dios ha puesto a tu lado para ese ministerio, lamentablemente es un yugo Está desigual. bien, Pero si varón, tenemos- pero eso se arregla como. Pero vamos al matrimonio Perdón, aquí, que el joven se quiere bueno, casar. es que Si tenemos los mismos intereses, los Sí. mismos ideales, Sí. las mismas culturas, Sí. no es desigual, independientemente que vayamos Y Dios a no uno tendría al ni mismo que lugar. hablar. ¿Cómo fue, Giné? Si tenemos Espérate. los mismos intereses, Ajá. los mismos ideales, las mismas culturas, ¿ok? Los mismos proyectos, no es un yugo desigual. Puede ser que sí, ¿Por qué? porque el yugo desigual es todo lo que no se adapta al plan de Dios, porque tú puedes ver la persona perfecta para ti y no es la que Dios tiene para ti. Estamos Ahora, feos. yo Porque lo que si- digo- Señor, Porque déjeme el punto no es que tú lo explicar el ves. punto porque Ese es el punto. Mira, por ejemplo, hay muchas personas que tienen la dicha porque antes de casarse ellos se relacionan muy bien con la persona y tú puedes ver, mira, la conexión se siente. Cuando hay una persona, a mí hasta para trabajar con una persona en un proyecto, en algo, yo siento que la vida, eso se conectar. se siente con quien tú puedes fluir en algo, ¿me entiendes? Hay personas que tú te ves inquieto, tú no puedes fluir con ellos porque que no son de la conexión. Y no solamente en el matrimonio, como dije, ¿me entiendes? Y eso no significa de que tú no vas a tener problemas o diferencias con esa persona, pero en el interior hay algo que se comunica con nuestra conciencia que dice, ahí es que está la conexión. Perdón, yo estoy de acuerdo. Y eso prospera. Cuando hay unión así, eso prospera. Es como esta unión. Yo puedo decir que aquí no hay yugo desigual. Y quizás una persona me llame, no, porque es fulano, pero fulano no está preparado, pero ese varón que no es cristiano y esto. Pero cuando yo estoy seguro y mi corazón me dice, ahí es. ¿Me entiendes? Porque es posible que yo pueda estar con 5 hermanos de la iglesia y no vamos a poder encajar como nosotros estamos hablando aquí, porque no están en la visión, ¿me entiendes? Perfecto, eso yo voy Igual es los completamente de matrimonios, acuerdo Lucy. con eso. Mira, quería decir eso. Yo A esos voy, hermanos, oye. perdón, algo en serio que yo voy a decir. A esos hermanos que quizás, porque yo he escuchado también y me han dicho y cosas así. Yo digo que eso no es serio. Pero nada. yo le voy a decir algo. Mira, No, vamos a tu nombre de Dios. A esos hermanos que Vale a pesar mota. que quieran decir que porque yo no sea cristiano, yo siempre lo he dicho. Yo estoy conociendo de Dios. Sí, él está conociendo. Este muchacho, mire, espérese. Todo un proceso. Perdón, estoy conociendo. señores, yo no he de Dios. terminado. Y otra Ole, cosa va, es, ¿Qué si tal? Cada vez me Vamos a bloquea. fluir, varón, tranquilo, que usted va a hablar. perdón, si usted como cristiano y usted vive aquí en la isla y usted quiere llevar la palabra de Dios, ¿por qué usted no viene aquí a la puerta? Aquí todo el mundo me conoce. Si usted quiere predicar, yo le pongo la cámara, le pongo los micrófonos y le pongo de todo. Venga y predique, Entonces, venga y predique. No vengan a juzgar de que porque esta persona no sea cristiano, porque aunque sea, si nosotros no somos cristianos, pero estamos leyendo la Biblia, ¿para qué? Para darle un mensaje a ustedes, aunque sea. Y recibimos porque dice, dando es como se recibe. Es un principio bíblico, ¿verdad? Así que Yo- entonces... Pues bien. Yo Ya. voy de acuerdo con todo lo que se dijo. El problema mío es
que Jorge, yo no voy con eso de que el texto lo han generalizado y que nada más se está Lo han enfocando en el malinterpretado. malinterpretando, disculpa, y nada más lo han puesto del matrimonio, porque cuando tú dices malinterpretar significa que Sí. el enfoque se acuesta solamente en el término del matrimonio, y yo no Sí. creo que es así. Yo creo que todos podemos y somos libres de interpretar este No, verso claro. de acuerdo a la Porque está hablando de un revelación yugo. de Dios, pero sabemos este contexto general, que no solamente es el matrimonio. Ahora, te digo por qué yo siento que, socialmente hablando, y más en donde la cesta que pertenezca se enfatiza tanto el matrimonio en relación a eso que tú acabas de leer, porque tú te puedes alejar de una mala amistad, o tú te puedes fortalecer espiritualmente Sí, como decía Mota. y poder sobrellevar a esa persona, incluso enderezar a esta persona. Pero después que tú tienes una promesa eterna delante de Dios, ¿cómo tú lo vas a hacer? En un yugo desigual. Cuando ya no hay vuelta atrás, no debe de haber una vuelta atrás. No creo en el divorcio tampoco. Si usted... Yo creo en el divorcio. No, yo no. Yo Si creo en el usted divorcio. no se puede casar, mire que de ese jamón, pero con la promesa de Dios. Yo creo en el divorcio. Yo no creo en el divorcio. Yo estoy igual con Lucy, yo no creo en el divorcio. No, es que no Pues debe bien. de ser así. Porque No, si pero usted- Jorge va a explicar algo y después nos va a explicar también por qué él cree en el divorcio. Claro. Porque si tú crees en vamos lo a que... hablar de eso también. Claro. No, hay No, vamos, problema. pero es que es el mismo tema. Es el mismo Es el mismo tema, porque si tú dices que tú, por ejemplo, si tú te casas con tu alma gemela, ¿cómo te vas a divorciar? No, exacto. Ok. Ahí Pero es el tema donde es iba. para casarte con otro que no- Gracias, ok. Carlos. Si usted está dentro Espérate. del propósito Ahora, de yo Dios, creo en el divorcio que se unen dos gente que no son Sí. el propósito. Ya. ya es Pero diferente, en ese- pero en usted ese no yo debe puedo llegar creer. ahí, Porque Carlos. Es que no existe. me dan chance. No se debe llegar Habla ahí. por mí. Porque usted no se casa con una persona Lucy, porque lo conoció hace Lucy, se llega porque Abraham, mira, Entonces usted tiene- Espérate, Lucy, espérate, se llega porque Abraham tuvo un hijo con Sofía. Agar, Con Agar. y no era el propósito. Ah, Y pero después mira tuvo lo que que botarla de la pasa. casa. Pero, No, sí, pero mira lo que espérese, pasó. varón. Ahora, Que no Abraham estamos hablando del ahora- divorcio. Si estamos hablando que si una persona no cristiana. El mismo tema. No. El mismo si tema. hablamos- ya- el mismo. Una cosa Señores, lleva a pero la si otra. hablamos del divorcio, Si vamos a usted tener se que compartir el casa tema. con la No, no, persona no, que compartirlo tiene no. que divorciarse. No estamos hablando de Vamos por una 20 separación. vamos por ¿Sí o no, Yanet? 27 minutos. Estamos de una unión. Vamos por 27 de- minutos de un yugo. y todavía no me he explicado. Entonces, ¿qué pasa a hacer? Pero Mota, nosotros tuvimos la respuesta. Estamos explicando. Entonces, el texto Dale, Jorge. bíblico se ha tomado De que él predique. y se ha ido. Y prepárate, escuchado.